Bueno, primero que todo saludarlas y saludarles, agradecida por la oportunidad de estar acá. Bueno, y voy a partir sobre el proyecto de ley de integración social y urbana, que es una iniciativa que se recibe luego de varios años de política de viviendas segregadoras y excluyentes. Su diagnóstico viene a reconocer estos errores y a reafirmar la necesidad de establecer políticas que no solo se preocupen de ofertar viviendas, sino que también de considerar variables tales como la localización, el equipamiento, la infraestructura y los servicios que debe ofrecer la ciudad. Sin embargo, este proyecto de ley debe subsanar una serie de medidas que apuntan a mejorar sus mecanismos y formas de funcionamiento. Construir ciudad no solo implica localizar una vivienda en sectores consolidados de los espacios urbanos de las metrópolis de las ciudades chilenas, sino que también incluir e integrar a quienes son parte de estas políticas. Esto significa democratizar la ciudad a través de un nuevo enfoque que incluya los diferentes mecanismos que se utilizan actualmente para planificar y ordenar las ciudades en el territorio del país. Esto implica mejorar y modificar las actuales normas e instrumentos de planificación urbana y de participación tales como son los pladecos. Una modificación de esta significancia que el Estado se encargue de contar con un banco de suelos gestionado y administrado por los servicios de vivienda y urbanismo. Este banco de suelos se debe transformar en una herramienta e insumo importante para el acceso de la vivienda por parte de miles de familias que hoy se encuentran luchando por el acceso a esta. Esto significa ahorrar una cantidad de tiempo importante en los procesos de postulación, los cuales tienen en promedio cerca de 15 años actualmente. En este sentido, tenemos como antecedente a la Corporación de Mejoramiento Urbano, la CORMU, que se crea en el año 1965 y formalizada por medio de un reglamento orgánico que finalmente fue aprobado en 1966, por medio del DS número 483 del MIMBU. Sus funciones estaban dadas por expropiar, comprar, urbanizar, remodelar, subdividir, transferir, vender y rematar inmuebles en áreas urbanas y rurales, gestión y reserva de terrenos para planes de vivienda, desarrollo urbano y equipamiento comunitario para agentes públicos y privados, asesorar y proponer al MIMBU límites intercomunales, cambio de destino de bienes nacionales de uso público, asociarse con municipalidad y agentes privados para el desarrollo de proyectos de mejoramiento urbano, además de otorgar créditos para ello y supervigilar su correcta ejecución, y sus funciones fueron derogadas en 1975 con la reestructuración del MIMBU y la creación de los servicios de vivienda y urbanismo. El no contar con estos terrenos ha significado profundizar los mismos errores de las políticas de vivienda que se han venido dando desde la década de 1980. Por ejemplo, el decreto 19, que se ha dirigido a dar viviendas a sectores medios y también vulnerados, se ha convertido en una política de mixtura social y no así de integración urbana efectiva. Entre el año 2016 y 2018 se construyeron 20.405 viviendas en la región metropolitana de Santiago asociadas al decreto 19, el que considera familias vulnerables de distinto tramo. Del total de 5.083 viviendas fueron destinadas a sectores vulnerados, mientras que cerca de 15.326 fueron destinadas a sectores medios. Esto significa que solo el 24% de estas viviendas fueron destinadas a instalar en sectores consolidados de la ciudad a familias vulneradas. El desglosar estos datos por comuna es posible advertir que la comuna de Buin fue en donde se emplazaron la mayor cantidad de viviendas, con cerca del 14,6% del total de viviendas edificadas, seguidas de Lampa con un 14,5%, San Bernardo con un 12,3%, Cerrillos con un 10,6% y en Colina un 9,4%. Esto significa que la mayoría de estas viviendas fueron construidas en los sectores periféricos y periurbanos de la región metropolitana de Santiago. Esta situación se complejiza al constatar que las viviendas construidas en Colina tuvieron un promedio de 49,7 metros cuadrados construidos. Este tipo de situaciones han ido en la dirección contraria de construir barrio y finalmente ciudad. En las áreas urbanas se han dado históricamente problemas de hacinamiento y allegamiento, que hoy se agravan aún más con la crisis sanitaria que nos encontramos viviendo.
Para ello, a continuación establecemos una serie de propuestas que van en la dirección de mejorar la Ley de Integración Social y Urbana, mejorar las glosas presupuestarias del año 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, establecidas por medio de la Ley 21.192 y referidas a los procesos de adquisición de terrenos y asignación presupuestaria al Fondo de Elección de Vivienda, para finalmente proponer la creación de una empresa nacional de construcción e insumos para la vivienda y la ciudad. Propuestas para la ley de integración. Primero, en términos normativos, esta ley debe propender a dotar al Serviu de facultades para adquirir y conformar un banco de suelo que se encuentre asociado a las familias del 40% más vulnerable que se encuentran postulando a viviendas por medio del DS49 o el DS19. Segundo, modificar y agilizar los procesos asociados al artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, relacionado a la modificación de los planes reguladores por parte de los servicios regionales o metropolitanos de vivienda y urbanismo por intermedio del Ministerio de Vivienda. Este tipo de procesos puede tardar más de 3 años en su tramitación. Tercero, modificar o mejorar el artículo 50 de la Ley General, el artículo 55, de la Ley General de Urbanismo y Construcción, relacionado a los límites urbanos y la construcción de viviendas sociales fuera de estos. Este artículo, si bien favorece la construcción de este tipo de viviendas, se debe articular de mejor manera con las glosas presupuestarias, como la glosa 11 del MIMBU, que se refiere a la entrega por parte de Serviu de hasta el 5% de los recursos de la asignación presupuestaria del Fondo Solidario de Elección de Vivienda para estudios preliminares y adquisición de terrenos en comunas en las que, conforme al sistema de información territorial de la demanda gestionada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, existe una demanda significativa de viviendas para familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población. Esta norma debe dialogar con esta glosa para permitir la entrega de este tipo de recursos a comunas que se encuentren fuera del radio urbano del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y sobre todo los límites urbanos de las comunas periurbanas de la región metropolitana de Santiago, tales como la comuna de Peñaflor. En la elaboración de los planes reguladores se debe incentivar la construcción de viviendas para las familias vulneradas y que se encuentren al interior de la comuna. Esto se debe realizar mediante la participación de dichas familias en la elaboración de estos planes. Respecto de las propuestas de las glosas presupuestarias, las glosas dice relación, por ejemplo, la glosa 11, que los servius, con autorización del Ministerio de Vivienda, podrán destinar hasta el 5% de los recursos de la asignación presupuestaria del Fondo Solidario de Elección de Vivienda para estudios preliminares y adquisición de terrenos en comunas en las que, conforme al sistema de información territorial de la demanda gestionado por el MIMBU, existe una demanda significativa de viviendas para familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población. El Ministerio de Urbanismo, mediante resolución, establecerá los criterios de adquisición de los respectivos terrenos, la que requerirá visto bueno de la Dirección de Presupuestos. El Serviu respectivo destinará los terrenos adquiridos al desarrollo de presupuestos para atender personas y grupos que cumplan con los criterios requeridos y establecidos en este reglamento del programa habitacional para la postulación y selección, sea en forma individual o colectiva, mediante resolución del Ministro de Vivienda y Urbanismo y visada por la Dirección de Presupuesto. Se definirán los aspectos operativos de la presente glosa. Y nosotros tenemos como propuesta para esta glosa incorporar en los procesos de postulación del DS49 del Fondo Solidario de Elección de Vivienda a las comunas que se encuentran en los sectores periurbanos de la ciudad y áreas metropolitanas, por cuanto ellas existan importantes grupos sociales que viven en situación de allegados y hacinamiento. Por ejemplo, y en coherencia con lo señalado en los comentarios del proyecto de ley de integración urbana, llama la atención que en la resolución exenta número 536 del 23 de marzo del 2020 no se cita la glosa 11 que se aprueba en la ley de presupuesto para este año, sino que solamente la glosa 12, y esta resolución precisamente hace alusión a la adquisición de terrenos para grupos organizados de familias, por lo que debiera existir el visto a la glosa 11.
Como segundo punto, en la resolución exenta número 536 del 23 de marzo del año 2020, en el punto 5 acerca de la postulación 5.2, sobre la documentación a presentar, el punto B, se citan los artículos 50 y 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción para evitar la modificación de planes reguladores comunales y la construcción de viviendas fuera de límites urbanos, salvo viviendas sociales, con un valor de hasta 1.000 unidades de fomento. Estos aspectos pueden retrasar enormemente el acceso a un terreno y con ello alargar los 15 años promedio que deben esperar las familias chilenas para acceder a la vivienda para sectores vulnerados. Esto en directa relación a los comentarios relacionados a la Ley de Integración Social y Urbana expuestos más arriba. Como otro punto, se debe explicitar lo que acontece con los terrenos que existen tanto a nivel serbio como del Ministerio de Bienes Nacionales y también de las Fuerzas Armadas, por cuanto en el entendido de que se asignarán recursos fiscales a la compra de estos terrenos, se deben transparentar. Otro punto es agilizar los procesos de cambio de usos de suelo en los planes reguladores comunales para establecer procesos expeditos de adquisición de terrenos bien ubicados en los sectores consolidados, periurbanos y periféricos que cuenten con los indicadores adecuados de equipamiento, infraestructura y áreas verdes. Esto implica los procedimientos administrativos y de gestión en el artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, el que siendo un artículo que posibilita este procedimiento se ha convertido en un engorroso cauce administrativo. Esto debe ser prioritario cuando se aplica la glosa 11 a los terrenos que serán adquiridos por Servio para familias que se encuentren postulando subsidios de vivienda para sectores vulnerados. Como último punto respecto a la glosa 11, poner atención a las comunas que se encuentran en sectores periurbanos, provincia de Talagante, Chacabuco, Maipo y Melipilla, en donde se encuentran generándose procesos de hacinamiento y allegamiento considerables. Además, la construcción de infraestructuras tales como el metrotren que unirá Melipilla con el centro de la ciudad establecerá nuevos procesos de aumento de plusvalía y presión sobre suelos agrícolas para su cambio de uso de suelo. Con ello, los procesos urbanos y demográficos se verán modificados considerablemente. La Ley de Integración Social y Urbana debe considerar estas situaciones. Aspectos sobre la glosa 12, respecto de los proyectos que se pueden ser financiados mediante asignación presupuestaria del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que se emplacen en sectores con adecuados indicadores de estándares y desarrollo urbano de acceso a bienes públicos, conforme a los criterios que el MIMBO establece. Mediante esta resolución, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tendrá la facultad para permitir la selección y asignación de subsidios por montos superiores a los establecidos bajo el decreto que reglamenta dicho programa habitacional, con el objeto de financiar la adquisición y habilitación de terrenos. Sin prejuicio de lo anterior, el porcentaje máximo a comprometer por esta vía en el programa habitacional vigente no podrá exceder el 20%. Nuestra propuesta respecto a la glosa 12, primero, es velar porque esta glosa se convierta en un incentivo a ciertos proyectos para sectores medios por sobre los sectores vulnerados. Esto dice relación con favorecer proyectos de vivienda en donde se emplacen en su mayoría grupos medios, sobre todo en el DS-19, el cual ha mostrado ser un decreto que favorece la mixtura social por sobre la integración. En este sentido, el total de viviendas construidas en la región metropolitana entre el 2016 y 2018 por medio del DS-19, el 25% de estas viviendas fueron para sectores vulnerados, mientras que el restante 75% fue para sectores medios. Segundo, especificar los criterios de asignación por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la asignación de estos fondos para los proyectos de vivienda del DS-49, tanto individual como de manera colectiva. La propuesta que tenemos sobre la Empresa Nacional de Construcción e Insumos es que la crisis sanitaria ha develado las condiciones en las cuales las familias de vivienda con subsidios estatales han debido enfrentar esta actual situación. Las situaciones de hacinamiento y allegamiento existentes, sobre todo en los sectores donde la crisis económica ha golpeado con mayor fuerza, es parte de la realidad de millones de chilenos. Esto se ha visto graficado en la actual confirmación de ollas comunes en varias comunas, además de la creación de redes de apoyo entre diferentes organizaciones para ir en ayuda
de quienes han perdido su trabajo debido a las leyes desiguales que se han establecido en las últimas semanas. Para ir en ayuda de estos sectores, además de generar procesos de reactivación económica y políticas contrarrecesivas, producto de la crisis económica y su profundización durante el segundo semestre del año 2020, se propone la creación de una empresa nacional de construcción e insumos a través de las siguientes medidas. Primero, una reforma tributaria redistributiva. Esto implica la aplicación de impuestos a grandes capitales, para crear un fondo centralizado que permita distribuir recursos en comunas y barrios más pobres y para promover la acción del Estado en la construcción de la ciudad. Con dichos recursos, levantar dos empresas, una de materiales de construcción y otra de construcción de vivienda y ciudad. Con el objetivo de aminorar la desocupación, creemos que es importante, en concordancia con la Empresa Nacional de Construcción, se impulsa una Empresa Nacional de Insumos y Materiales de Construcción. Esta iniciativa tendrá la finalidad de aminorar aún más el desempleo tras la crisis en curso. Debe impulsar una pequeña industria que suministre a la Empresa Nacional de lo necesario para la construcción de viviendas en una primera instancia, pero en perspectiva de avanzar en la construcción a un futuro de otras infraestructuras de mayor envergadura. Como otro punto, la Empresa Nacional de Insumos y Materiales de Construcción debe desarrollar productos innovadores y de calidad capaz de responder a las exigencias de las distintas zonas geográficas de nuestro país, aprovechando los recursos propios y priorizando la construcción efectiva de ciudad, barrios y viviendas sociales para las familias pobladoras. El programa, en su plan estratégico y en su implementación inmediata, deberá ser dirigido por los organismos del MIMBU que dispone a nivel nacional. En la elaboración de los proyectos se deberá aplicar una nueva gobernanza en materia de ciudad, constituida por los habitantes de cada uno de los territorios, para que tengan así la participación en el diseño de los proyectos. Deberá ser ejecutado por entidades de gestión compuestas por representantes del Estado, las empresas, proveedores de insumos de construcción, los municipios y organizaciones de los asignatarios. Así, se institucionalizará la participación ciudadana en esferas relevantes de la vida social, fortaleciéndose la democracia. Y como último punto, esto reducirá la cesantía, el déficit habitacional, el valor del suelo y las viviendas. Estas son las propuestas que tenemos como Movimiento de Pobladores Ucamau respecto de la Ley de Integración Social y Urbana. Y solo para mencionar, en el fondo de la pantalla ustedes están viendo, no estoy literalmente en el patio de un proyecto de vivienda social, sino que lo estoy haciendo de manera virtual por el tema de la cuarentena, pero el proyecto de vivienda social que se ve en el fondo de la pantalla es el proyecto que es obra póstuma de don Fernando Castillo Velasco, un proyecto de vivienda social que es impulsada por su comunidad, es proyectado y tiene una participación al 100% de sus habitantes respecto del cómo quieren vivir el desarrollo y los procesos que se tienen que vivir en la búsqueda de la solución habitacional, que no es una solución individual, sino que es una solución colectiva, pero también una solución que tenemos que buscar como sociedad. Hoy día creemos que hay una oportunidad a partir de lo que se está generando con la ley de integración y cambiar el foco de solo construir unidades habitacionales, sino que efectivamente ir democratizando la ciudad donde todas y todos tengamos acceso y no que tengamos que escuchar nuevamente a las autoridades decir que no conocían el nivel de pobreza y hacinamiento que existía en nuestro país y que el que nos toca vivir lamentablemente a las familias trabajadoras en nuestro país y a lo largo del territorio en lo cotidiano. Por eso creemos que esta es una oportunidad y manifestar nuestra voluntad de seguir aportando y seguir trabajando para construir efectivamente ciudades más democráticas. Muchas gracias.